La Shejina y Metatrón. Ciertos espíritus temerosos y cuya comprensión se halla extrañamente limitada por ideas preconcebidas, se han asustado por la designación de Rey del mundo, que la han relacionado enseguida con la del príncipe de este mundo, del cual se trata en el Evangelio. Se cae de su peso que una comparación como esta es completamente errónea y desprovista de fundamento. Podríamos, para rechazarla, limitarnos a decir simplemente que este título de Rey del mundo se aplica corrientemente a Dios mismo en hebreo y en árabe. Hay además una gran diferencia de sentido entre el mundo y este mundo, hasta tal punto que en ciertas lenguas existen para designarlos dos términos completamente distintos. Así en árabe el mundo es el alam, mientras que este mundo es ed-dunya. Sin embargo, como puede dar pie a algunas observaciones interesantes, examinaremos con este propósito las teorías de la cábala hebraica que concierne a los intermediarios celestes, las cuales, por otra parte, tienen una relación muy directa con el objeto principal del presente estudio. Los intermediarios celestes de los que se trata son la Shejina y Metatrón. Y diremos, antes de nada, que en el sentido más general, la Shejina es la presencia real de la divinidad. Hay que señalar que los pasajes de la Escritura donde se les menciona muy especialmente son, sobre todo, aquellos donde se trata de la institución de un centro espiritual, la construcción del tabernáculo, la edificación de los templos de Salomón y Zorobabel. Un centro como este, constituido por condiciones regularmente definidas, debía ser en efecto el lugar de la manifestación divina, representado siempre como luz. Y es curioso señalar que la expresión de lugar muy iluminado y muy regular, que la masonería ha conservado, parece ser un recuerdo de la antigua ciencia sacerdotal que regía la construcción de los templos, y que no era exclusivo de los judíos. Más tarde volveremos sobre ello. No tenemos que entrar en el desarrollo de la teoría de las influencias espirituales. Preferimos esta expresión a la palabra bendiciones para traducir la hebrea berajot, tanto más cuanto ahí está el sentido que ha guardado muy claramente en árabe la palabra baraka. Pero incluso limitándonos a ver las cosas desde este único punto de vista, sería posible explicarse la palabra de Elías levita. Los maestros de la cábala tienen, en cuanto a esto, grandes secretos. La Shejina se presenta bajo aspectos múltiples, entre los cuales hay dos principales, uno interno y otro externo. Ahora bien, hay por otro lado, en la tradición cristiana, una frase que designa tan claramente como posibles estos dos aspectos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Las palabras gloria y paz se refieren respectivamente al aspecto interno en relación al principio y al aspecto externo en consonancia con el mundo manifestado. Y si se consideran así estas palabras, se puede comprender inmediatamente por qué son pronunciadas por los ángeles, para anunciar el nacimiento del Dios con nosotros o en nosotros, Emmanuel. También se podría, para el primer aspecto, recordar las teorías de los teólogos sobre la luz de gloria, en y por la cual se opera la visión beatífica, in excelsis. Y en cuanto al segundo, nos encontramos con la palabra paz, a la cual hicimos alusión hace poco, y que en su sentido esotérico está indicada en todas partes como uno de los atributos fundamentales de los centros espirituales establecidos en este mundo, in terra. Por otro lado, el término árabe shakinah, que evidentemente es idéntico al hebreo shejinah, se traduce por gran paz, lo que es el equivalente exacto de la paz profunda de los rosacruces, y de este modo se podría explicar sin duda lo que estos entendían por el templo del Espíritu Santo, igual que se podría interpretar también de una forma precisa los numerosos textos evangélicos en los que se habla de la paz, tanto más cuanto en la tradición secreta que concierne a la Shejina tendría alguna relación con la luz del Mesías. Sin intención lo que Buliad, cuando da esta última indicación, dice que se trata de la tradición
reservada a los que seguían el camino que llegaba al Pardés, es decir, como lo veremos más tarde, al centro espiritual supremo. Esto lleva una vez más a una observación cercana. Bouliat habla de un misterio relativo al jubileo, lo que se relaciona en cierto sentido con la idea de paz, y a propósito de esto cita el texto del Zohar. El río que sale del Edén lleva el nombre de Yobel, así como el de Jeremías. Él extenderá sus raíces hacia el río, de donde resulta que la idea central del jubileo sea la colocación de todas las cosas en su estado original. Está claro que se trata de esta vuelta al estado primordial que consideran todas las tradiciones y en la cual hemos tenido la ocasión de insistir un poco en nuestro estudio sobre el esoterismo de Dante. Y cuando se añade que el retorno de todas las cosas a su primer estado marcará la era mesiánica, los que hayan leído este estudio podrán recordar lo que allí dijimos sobre las relaciones del paraíso terrestre y de la Jerusalén celeste. Por otro lado, a decir verdad, lo que se trata de todo esto siempre es, en distintas fases de la manifestación cíclica, el Pardés, el centro de este mundo, que el simbolismo tradicional de todos los pueblos compara con el corazón, centro del ser y residencia divina. Brahma pura en la tradición hindú, así como el tabernáculo, que es la imagen y que por esta razón es llamado en hebreo Mishkan o habitación de Dios, palabra cuya raíz es la misma que la de Shejina. Desde otro punto de vista, la Shejina es la síntesis de los Sefirot. Ahora bien, en el árbol sefirótico, la columna de la derecha es el lado de la misericordia y la columna de la izquierda es el lado del rigor, de la severidad. Por consiguiente, deberemos reencontrar estos dos aspectos en la Shejina y podemos observar enseguida, para relacionar esto con lo que precede, que bajo una cierta semejanza, al menos, la severidad se identifica con la justicia y la misericordia con la paz. Un simbolismo comparable está explicado en la figura medieval del árbol de los vivos y de los muertos, que tiene además una relación muy clara con la idea de posteridad espiritual. Es preciso señalar que el árbol sefirótico también está considerado como identificado con el árbol de la vida. Según el Talmud, Dios tiene dos sedes, la de la justicia y la de la misericordia. Estas dos sedes corresponden también al trono y a la silla de la tradición islámica. Esto divide por otra parte los nombres divinos en el Islam en nombres de majestad y nombres de belleza, lo que responde una vez más a una distinción del mismo orden. Si el hombre peca y se aleja de la Shejina, cae bajo el poder de las potencias que dependen del rigor, y entonces a la Shejina se la llama mano del rigor, lo que recuerda inmediatamente al bien conocido símbolo de la mano de la justicia. Pero al contrario, si el hombre se acerca a la Shejina, se libera, y la Shejina es la mano derecha de Dios, es decir, que la mano de justicia se convierte pues en la mano de bendición. Son los misterios de la Casa de la Justicia, que son una designación más del centro espiritual supremo. Según San Agustín y diversos autores padres de la Iglesia, la mano derecha representa del mismo modo a la misericordia o a la bondad, mientras que la mano izquierda, en Dios sobre todo, es el símbolo de la justicia. La mano de justicia es uno de los atributos corrientes de la realeza. La mano bendita es un signo de autoridad sacerdotal y ha sido tomado a veces como símbolo de Cristo. Esta figura de la mano que bendice se halla en ciertas monedas galas, del mismo modo que la esvástica, a veces con brazos curvos. El centro supremo, o uno cualquiera de los que están constituidos a su imagen, puede describir simbólicamente a la vez como un templo, aspecto sacerdotal y correspondiente a la paz, y como un palacio o un tribunal, aspecto real correspondiente a la justicia. Igualmente, se podría establecer una comparación con las dos vías que los pitagóricos simbolizaban con la letra Y y que representaban bajo una forma esotérica el mito de Hércules entre la virtud y el vicio, con las dos puertas celeste e infernal que entre los latinos estaban asociadas al simbolismo de Jano, con las dos fases cíclicas ascendente y descendente. Se trata de dos mitades del ciclo zodiacal,
que se encuentra frecuentemente representado en la portada de las iglesias de la Edad Media, con una disposición que le da manifiestamente el mismo significado, que entre los hindúes se relaciona igualmente con el simbolismo de Ganesha. En fin, es fácil comprender de este modo lo que quieren decir verdaderamente expresiones como las de intención derecha, que volveremos a encontrar a continuación, y los hombres de buena voluntad, y los que tienen un conocimiento de los distintos símbolos a los que acabamos de hacer alusión, verán que no es sin razón que la fiesta de la Navidad coincida con la época del solsticio de invierno, cuando se tiene el cuidado de dejar de lado todas las interpretaciones externas, filosóficas y morales a las que han dado lugar desde los estoicos hasta Kant. La Cábala da a la Shejina un parentesco que lleva nombres idénticos a los suyos, que poseen en consecuencia los mismos caracteres y que naturalmente tienen tantos aspectos diferentes como la misma Shejina. Su nombre es Metatrón y este apelativo es numéricamente al de Shaddai. El número de cada uno de estos nombres, obtenidos por la suma de los valores de las letras hebraicas del que está formado, es 314. Shaddai es el Todopoderoso, que se dice ser la denominación del Dios de Abraham. La etimología de la palabra Metatrón es muy incierta. Entre las diversas hipótesis que han sido lanzadas a este respecto, una de las más interesantes es la que le hace derivar del Mitra caldeo, que significa lluvia, y que también tiene por su raíz una cierta relación con la luz. Si esto es así, no sería preciso creer que la similitud con el Mitra hindú y zoroastrista constituye una razón suficiente para admitir que haya allí un préstamo del judaísmo con doctrinas extranjeras, pues no es de una forma externa como conviene examinar las relaciones que existen entre las diversas tradiciones. Y diremos otro tanto en lo que concierne al papel atribuido a la lluvia en casi todas las tradiciones, en tanto que símbolo del descenso de las influencias espirituales del cielo sobre la tierra. A propósito de esto, señalemos que la doctrina hebraica habla de un aluvión de luz que emana del árbol de la vida y por el cual debe operarse la resurrección de los muertos, así como una efusión de ese aluvión que representa la influencia celeste comunicándose a todos los mundos, lo que recuerda singularmente el simbolismo alquímico y Rosacruz. El término Metatrón conlleva todas las acepciones de guardián, de señor, de enviado, de mediador. Es el autor de las teofanías en el mundo sensible. Es el ángel de la faz y también el príncipe del mundo. Y por esta última designación puede verse que no nos hemos alejado mucho de nuestro tema. Para emplear el simbolismo tradicional que previamente hemos explicado, diremos con gusto que tal como el jefe de la jerarquía iniciática es el polo terrestre, Metatrón es el polo celeste, y este tiene un reflejo en aquel, con el cual está en relación directa según el eje del mundo. Su nombre es Micael, el gran sacerdote, que es holocausto y oblación ante Dios, y todo lo que los israelitas hacen en la tierra se realiza según las figuras que acontecen en el mundo celeste. El gran pontífice, aquí abajo, lo simboliza Micael, príncipe de la clemencia. En todos los pasajes donde la Escritura habla de la aparición de Micael, se está tratando de la gloria de la Shejina. Lo que aquí se ha dicho de los israelitas se puede decir igualmente de todos los pueblos poseedores de una tradición verdaderamente ortodoxa. Con mayor motivo, debe decirse, de los representantes de la tradición primordial, de la que las demás derivan y a la que están subordinadas. Y esto se halla en relación con el simbolismo de la Tierra Santa, imagen del mundo celeste, al cual ya hemos hecho alusión. Por otro lado, según lo que hemos dicho anteriormente, Metatrón no solo tiene el aspecto de la clemencia, sino también el de la justicia. No es solo el gran sacerdote, sino también el gran príncipe y el jefe de las milicias celestes, es decir, que en él está el principio del poder real, tanto como el del poder sacerdotal o pontificial.
al cual corresponde propiamente la función de mediador. Es preciso señalar además que Melec, rey, y Maleac, ángel o enviado, no son en realidad más que dos formas de una sola y misma palabra. Además, Malaki, mi enviado, es decir, el enviado de Dios, o el ángel en el cual está Dios, es el anagrama de Micael. Esta última observación recuerda, claro está, estas palabras: benditos el que viene en el nombre del Señor. Estas están aplicadas a Cristo, las que el pastor de Germás asemeja precisamente con Micael, de una manera que puede parecer bastante extraña, pero que no debe extrañar a quienes comprenden la relación que existe entre el Mesías y la Shejinah. Cristo también es llamado príncipe de paz y es al mismo tiempo juez de los vivos y de los muertos. Es conveniente añadir que si Micael se identifica con Metatrón, como acabamos de describir, no representa, sin embargo, más que un aspecto. Al lado de la cara luminosa hay una oscura, y esta está representada por Samael, que es llamado igualmente Sarjaolam. Volvamos aquí al punto de partida de estas consideraciones. En efecto, es este último aspecto, y aquel solamente, lo que es el genio o príncipe de este mundo en un sentido inferior, del que habla el Evangelio, y sus relaciones con Metatrón, el cual es como la sombra, justifican el uso de una misma designación en un doble sentido, al mismo tiempo que hacen entender por qué el número apocalíptico 666, el nombre de la bestia, es también un número solar. Este número se forma especialmente con el nombre de Sorad, demonio del sol, y como tal opuesto al ángel Micael. Más adelante veremos otro significado. Por otra parte, según San Hipólito, el Mesías y el Anticristo tienen ambos por emblema el león, que es una vez más un símbolo solar, y podría hacerse la misma observación de la serpiente y de muchos otros símbolos desde el punto de vista cabalístico. Se trata aquí de las dos caras opuestas de Metatrón, del que tratamos aquí. No tenemos que extendernos en las teorías que se podrían formular de manera general sobre este doble sentido de los símbolos, pero solamente diremos que la confusión entre el aspecto luminoso y tenebroso constituyen propiamente el satanismo, y es esta confusión, precisamente, la que cometen involuntariamente, sin duda y por simple ignorancia, lo que es una excusa y no una justificación, quienes creen descubrir un significado infernal en la designación de Rey del mundo. Los dos aspectos opuestos están claramente significados por las dos serpientes del caduceo. En la iconografía cristiana están reunidas en el Anfisbene, la serpiente de dos cabezas, representando una a Cristo y otra a Satanás. Señalemos una vez más que el globo del mundo enseña del poder imperial o de la monarquía universal, frecuentemente está colocado en la mano de Cristo, lo que muestra además que es el emblema de la autoridad espiritual tanto como del poder temporal.